Vamos a comenzar por nuestro compañero Duncan Brown. Bienvenido aquí a presentar el programa de México. Está con nosotros también el compañero Bruce Liebling, del UII, que es el sindicato electricista de Estados Unidos. Está el compañero Luis Boy, presidente de la Confederación Sindical Nacional. El compañero Jorge Almeida, representante de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica, FITIM. Nos acompaña también nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. En representación del capitán Fernando Pérez Perfecto Cruz está el capitán Antonio Vargas Echegoyen, secretario de prensa de ASPA. En representación de la UTI, que es la Unión de Técnicos y Profesionales de Pemex, nos acompaña el ingeniero Raúl Olivera Méndez. Presentación de otros compañeros. Mientras tanto, vamos a presentar al compañero Isidoro Méndez Martínez, que es del Comité Ejecutivo Nacional de nuestros compañeros mineros. Está con nosotros también el compañero Mario Vázquez de ASPA, asesor. Nos acompaña Arturo Vega Saltiva, secretario general del SITUAM. Está con nosotros el compañero Benedicto Martínez Orozco, del Frente Auténtico de Trabajo, vicepresidente del UNT. Está también con nosotros del STUNAM el compañero José Olvera. El STUNAM, secretario de Relaciones, está con nosotros el compañero Carlos Galindo. Buenos días, compañeras y compañeros. Está aquí con nosotros también la compañera Karen Thompson, presidenta de UII Local 896. También está con nosotros la compañera Charlene Wincher, presidente de la sección 1121 de la UII, viene del estado de Wisconsin. Está también con nosotros la compañera Robin Alexander, directora de Asuntos Laborales Internacionales de UII. El compañero Dan Bortz es activista laboral y comunitario, maestro, profesor y autor de varios libros y artículos sobre México, incluyendo La Máscara de Democracia, represión laboral hoy día en México. La compañera Anne Pino es abogada laboralista y asistente ejecutiva del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Nacional de Quebec. La compañera Dominique Degnaud es elegida secretaria general del Consejo Central Municipal de Montreal. Y también la compañera France Destonier
compañero Genaro Arteaga, del Sindicato Minero. Este acto, compañeros, cobra una especial relevancia porque solamente la unidad de los trabajadores podrá detener lo que ya está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo hay ataques a la contratación colectiva, a la libertad sindical, a las conquistas históricas de los trabajadores, a los salarios dignos, y solamente puede haber una respuesta conjunta, colectiva, que nos permita preservar lo que hemos conquistado durante cientos de años de lucha de los trabajadores por conseguir condiciones de vida y trabajo dignas. Haber logrado en esta ocasión conjuntar la presencia de importantes dirigentes de América del Norte, de Canadá, de Estados Unidos y desde luego de nuestro querido país México, no tiene precedente en la historia de nuestro país, del sindicalismo de nuestro país. Y queremos que esta relación de unidad, de acción en la defensa de los intereses de los trabajadores sea permanente. Por eso les quiero comunicar que hace un momento, cuando nos reunimos en pleno de la Alianza Trinacional de Solidaridad, tomamos el acuerdo de reunirnos por lo menos una vez al año para informarnos de cómo está la situación en nuestros respectivos países, para poder discutir los temas que nos son comunes y también para tomar acciones de solidaridad recíproca, porque la solidaridad no solo tiene que venir del norte al sur, también puede venir de aquí para allá, para que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos. El antecedente de esta alianza trinacional está en el Pacto Minero Electricistas que suscribimos con nuestros compañeros en Resistencia, está en la convocatoria de los 5 días de acción a la que convocó la FITIM y la ICEM CCI y que fue exitosa, como será seguramente esta jornada que comenzó el día 19 de febrero pasado y que culminará el próximo día 25. Como parte de esa jornada internacional en demanda de la solución de los conflictos, en demanda al gobierno mexicano para que respete los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, es que estamos aquí reunidos como sindicatos en lucha para demostrar que la unidad del movimiento obrero internacional hoy no solamente es posible, sino que es urgente de realizar. Vamos a darle entonces el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, para que... Compañeras y compañeros, muy buenos días. Queremos, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, dar la bienvenida a tan distinguidas personalidades del movimiento obrero internacional de Canadá, de Estados Unidos, en esta nuestra sede de uno de los sindicatos más antiguos del país. Tenemos 97 años de existir en México, llevamos 2 años, 4 meses y días resistiendo el abuso autoritario del gobierno de Felipe Calderón. Tenemos muy claro que es una lucha de clases que nos ha tocado a nosotros enfrentarla y que lo hemos hecho con mucha dignidad. No ha sido fácil, pero no estamos solos y estamos hasta este momento gracias a la solidaridad de nuestros compañeros de los sindicatos mexicanos, pero sobre todo de los sindicatos de Canadá y Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
que nos va a permitir escuchar de viva voz lo que sucede en cada uno de nuestros países. El principal enemigo de los trabajadores es la política económica neoliberal impuesta desde los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que han hecho alianzas con gobiernos, con empresarios, y que en esta crisis provocada por ellos pretenden que los trabajadores, que los jubilados, los pensionados, seamos los que paguemos toda esa corrupción de esta política económica. Lo estamos observando de lo que sucede en Grecia, un país quebrado por esa clase política, por esos empresarios, con la complicidad de los organismos financieros. Hoy Grecia no es autosuficiente para poder pagar, dicen, los préstamos, los intereses, y la única forma de poder cumplir con los organismos financieros es ajustando a la población. Resuelven 22% menos de salario a los trabajadores. Resuelven disminuir las pensiones, un despido masivo que inicia con 13,000 trabajadores y llegará a 150,000 trabajadores despedidos del sector público, aumento a los impuestos y continuar con las privatizaciones. Es el mejor ejemplo de esta política económica neoliberal. Lo acabamos de observar, lo que sucede en España. Lleva 59, 60 días Rajoy de llegar al poder, y lo primero que hace, dice, impulsar una reforma laboral. Dice que es justa, que es necesaria, que es por bien del país de España. Salieron miles de trabajadores a las calles y van a continuar. Y en México no es la excepción. México, la crisis financiera es más profunda que en esos países. Si observamos que hoy la complicidad de los principales partidos políticos en México, como el PRI y el PAN, han duplicado la deuda externa. Siguen entregando el petróleo, como lo acabamos de observar ayer. Una alianza con empresas privadas de Estados Unidos para explotar el petróleo. Dicen, pero es en fronteras, transfronterizas, de poder sacar el petróleo que nos corresponde a nosotros. Y observamos que entonces en nuestro país van a querer profundizar más sus políticas. Observemos simplemente lo que viene haciendo el gobierno en esta política antilaboral de Estado que le hemos señalado. No han podido modificar la Ley Federal del Trabajo, pero lo hacen la complicidad del gobierno con los empresarios para despedir a los trabajadores y mandarlos a las juntas federales o a las locales, para que a través de juicios muy largos decida el trabajador aceptar que fue despedido y aceptar su liquidación. A cambio contratan trabajadores por honorarios, contratos a prueba o con contratos de protección con sindicatos blancos. Hay una iniciativa de ley del Congreso para reformar la Ley Federal del Trabajo. La impulsa el PRI, la impulsa el PAN, y creen que con esta reforma van a generar más empleos. Y es mentira. No van a generar más empleos. Simplemente es despedir a los trabajadores que tienen un contrato colectivo de trabajo, un empleo digno y un salario remunerador, para en su lugar contratar empleados a prueba por 3 meses sin ninguna prestación, para no generar derechos de antigüedad y poder tener mejores condiciones de vida. Eso es lo que estamos viviendo.
pero ha escalado esta política antilaboral de Estado, que hoy no es con las reformas en el Congreso, sino a través de la Fuerza Armada y Militar. Hemos vivido más de 4 años el conflicto de nuestros compañeros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, donde emplazan a huelga. Después de llevar los litigios en los tribunales, toman las instalaciones de manera armada y militar con el ejército disfrazados de policías federales. Utilizan la toma de nota para negarnos el interés jurídico en las demandas. Inician una persecución en contra del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, asesinan a compañeros mineros. Hoy hay compañeros mineros en la cárcel. Y los sindicatos nacionales pensaban que era un asunto de justicia. Muchos decían, qué bueno que les está pasando. Le creyeron toda la campaña que hicieron a través de los medios de comunicación en contra del sindicato y en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Después vinieron por el Sindicato Mexicano de Electricistas por la noche, con el ejército disfrazado de policías federales. Se metieron a dividir a nuestro sindicato, toman de manera autoritaria, violentando la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, publican un decreto ilegal que dice: les quitamos o extinguimos su fuente de trabajo por bien del interés público y de la economía nacional. Pensaban que iba a quedar ahí la política antilaboral de Estado. Muchos en el país dijeron qué bueno que le hicieron eso a los electricistas porque ganaban mucho dinero. Y le creyeron al gobierno en su momento que iban a bajar las tarifas eléctricas, cuando acabamos de escuchar una declaración de Felipe Calderón que la electricidad de México es muy cara. Pues es muy cara porque han orientado la generación de electricidad con gas, traen los negocios, por lo menos en el tema del gas, con los datos que tenemos, se venden a la bolsa de utilidades 750 millones de dólares por año, más todo el endeudamiento de las CFE en Pidiregas y los contratos con las transnacionales para desmantelar las empresas públicas. La estrategia es la misma que ha implementado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pensaban que la agresión a los trabajadores iba a quedar ahí. Después vinieron por Mexicana de Aviación, un sindicato abierto a la negociación por mantener su fuente de trabajo, negociaciones que fueron criticadas en su momento por otros gremios, pero era la necesidad de mantener y capitalizar la empresa para evitar una quiebra. Y hoy vemos que con toda la complicidad del mundo, la opacidad y la corrupción en el caso Mexicana, el empresario se fue con las manos llenas. Esa empresa fue rescatada a través del IPAFO APROA y anda como si nada. El que era el dueño de Mexicana de Aviación tenía la concesión, Azcárraga, Gascón Azcárraga. Solamente en México pasa eso, pero también pasa por la falta de participación y unidad de la clase trabajadora, convocando al pueblo de México a reaccionar en lo que está sucediendo. Hoy vienen por los maestros, y muchos dicen qué bueno que vayan por la líder, pero no van por ella nada más, van por el sindicato, van por la privatización de la educación pública, el hacer los exámenes para poder ver si los maestros son capaces de dar clases, pero van a saber o van a hacer esa calidad, o la Alianza por la Calidad de la Educación no es otra cosa más que iniciar con el proceso de despido de maestros, principalmente los de más de 20 años, porque ya saquearon nuestros fondos de pensiones y anuncian el despido de más de 400,000 trabajadores también del Seguro Social. Nosotros nos preguntamos,
¿En qué momento va a reaccionar la clase trabajadora o la sociedad en su conjunto ante esa encrucijada que nos ha metido la política económica neoliberal? Por eso hoy, de manera muy importante y precisa, estamos trabajando esta alianza trinacional México, Estados Unidos, Canadá, que nos permita globalizar nuestra lucha. No es ajeno lo que pasa en sus propios países y ustedes lo van a escuchar. Empresas muy importantes de Estados Unidos están saliendo a instalarse a países donde la mano de obra es muy barata, donde no reclaman los trabajadores y hay la complicidad de los gobiernos. Iniciaron primero trayéndose las empresas a todo el corredor de maquiladoras en Tijuana, y los gobiernos los explotaron con bombos y platillos pensando que era la forma de reactivar la economía en nuestro país. Empezaron en Tijuana y hoy están en China, o están en la India, o en otros países donde es muy barata la mano de obra. Si sigue pasando esta forma de prácticas desleales en el marco de los tratados internacionales, estarían imponiendo en todo el mundo condiciones precarias de trabajo y salario. Por eso es muy importante la solidaridad internacional. No fuera posible para el SB llevar el conflicto a todo el mundo sin la participación de los sindicatos de Canadá, Estados Unidos, sindicatos europeos, donde tenemos que señalar que iniciamos desde hace más de un año dar a conocer y utilizar instrumentos administrativos a nivel internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Un despacho de abogados de Canadá y de Estados Unidos apoyando al SB, pero a través de las principales centrales de trabajadores, para llevar una queja a la oficina administrativa de Ottawa y en Washington. La respaldaron la mayoría de los sindicatos canadienses y de Estados Unidos, sindicatos también mexicanos, y por primera vez se admiten las quejas presentadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas en estas oficinas y se van a tener que ventilar desde la óptica de lo que están haciendo los países en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Prácticas desleales. México se registró la legislación laboral que están violentando estos gobiernos. Son motivos de sanción. Pero lo que le preocupa a Calderón es ver en qué país lo van a admitir una vez que termine toda la desadministración que hizo en México. Ya está buscando irse a Estados Unidos. Hay organizaciones de Estados Unidos aquí. Les preguntaríamos si estuvieran de acuerdo que Felipe Calderón fuera vecino de Estados Unidos o de Canadá, o anda buscando irse a España. Tenemos que hacer una gran jornada mundial para que no se admita Felipe Calderón en ningún país, se quede en México a rendir cuentas después de que termine su sexenio. Tiene que rendir cuentas aquí Felipe Calderón. Nuestro país no puede permitir que un funcionario de esta naturaleza deje pendientes expedientes de asesinatos de lesa humanidad, de toda la opacidad y la corrupción, la violación sistemática a la Constitución, a los tratados internacionales, a los derechos humanos de los mexicanos. Él es el responsable, Felipe Calderón. Si no, como sociedad hacemos que rinda cuentas en los tribunales, tal pareciera que fuera entonces ya una constante, de manera muy común, que cualquier presidente que llegue a la presidencia quiera hacer lo que se le pegue la gana, sacrificando a la sociedad, al futuro de miles de jóvenes y niños, y acabando con las conquistas históricas de un país democrático e independiente como México, producto de una revolución armada. Esas son las grandes retos, las grandes tareas que tenemos. Por eso cobra mucha importancia la alianza internacional
porque nos va a permitir llevar a todos los tribunales internacionales las quejas, las denuncias contra un gobierno autoritario y fascista que es el gobierno de Felipe Calderón Cabral. Con esto termino, agradecerles la presencia a todos ustedes, pero sobre todo reconocer el gran esfuerzo que hacen nuestros compañeros de Canadá, de Estados Unidos, por venir de sus países a brindarnos también su experiencia y a poder consolidar la globalización de la lucha de la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Que viva el encuentro internacional Canadá, Estados Unidos y México. Que viva la lucha de la clase trabajadora. Que viva las organizaciones sindicales de México. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Viva la lucha de resistencia. Por la libertad de nuestros presos políticos y habrá